Comienzo agradeciendo este espacio democrático para darle respuestas al país, que necesita frente a hechos que requieren unas respuestas inmediatas y serias. La fuerza pública es un pilar fundamental para mantener la democracia. No solamente defendemos la patria, sino que también la sostenemos. Así que cualquier acto que afecte esa integridad de la fuerza pública pone en grave riesgo el Estado colombiano. Yo no firmé un contrato, hice un juramento y lo hice hace 36 años. A la edad de 23 años recibí el primer disparo cerca a mi cabeza. Desde allá he venido dando absolutamente todo por la patria y jamás aceptaré una orden ilegítima, ni tampoco la daré. El presidente de la República es también el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y jamás me ha dado una orden ilegítima. Jamás me ha ordenado o le ha ordenado a la cúpula militar hacer algo en contra de la ley. Y ha sido muy claro que debemos proteger a todos, la vida, pero especialmente incluso la de los que piensan distinto a él. Nosotros como funcionarios públicos sabemos que podemos hacer solamente lo que nos permite la ley, los particulares lo que no les prohíbe la ley. Cuando fuimos a entrar al Plateado, nuestros comandos nos dijeron: digámosle al presidente que ellos no tienen miedo de morir, de ingresar allá al Plateado para desarrollar un combate en medio de 8.000 personas, 1.886 construcciones, para sacar a 120 criminales terroristas de las disidencias. Que no tenemos miedo de morir, tenemos miedo de terminar en la cárcel. El presidente asumió ese riesgo y se hizo una operación perfecta, donde hubo cero daño colateral, ni un civil fue afectado. Eso denota de alguna manera que somos la pureza del arma y que tener las armas requiere una ética superior. Pero para enfrentar una amenaza, también sabemos que esa amenaza intentará atacarnos. Y nos ataca, podríamos clasificarlo de dos maneras: cinéticamente, dañando o causando un daño físico, pero también de manera no cinética. Global Risk 2025, el estudio del riesgo global, dice que después del conflicto entre estados, la principal amenaza que hay es la desinformación. Y esa desinformación la he visto atacando a la fuerza pública, buscando incluso afectar la unidad de mando, incluso politizando a la fuerza pública, incluso atreviéndose a decir que está desmoralizada o que estamos con las manos atadas. Eso es una ofensa con las viudas, con los huérfanos de los que han entregado todo por proteger la patria. Este debate que hoy nos convoca, siguiente por favor, tiene que ver con hechos muy delicados que hablan de un general, activo aún en este momento, que supuestamente participó en algo ilegal en el año 2024. Nosotros tenemos cero tolerancia con el delito, cero. Somos 410.000 hombres y mujeres de la fuerza pública. Y controlar eso requiere mucho rigor y mucha disciplina, pero sobre todo mucha información. Por ello invitamos siempre a que llamen al 157. Es el único sector de todo el Estado que adoptó esta capacidad para combatir la corrupción. Pero además de eso tenemos una Junta de Prevención y Lucha contra la Corrupción, que la presido como ministro con la cúpula militar y policial y que la comenzamos este año, porque no toleramos que un traidor esté al lado de uno de nuestros hombres. Un traidor al lado de nuestros hombres significa también la muerte. En este año hemos recibido 18.093 llamadas. De esas, 17.899 no son procedentes, pero al menos 168 nos dan una orientación y 26 nos han presentado presuntos incidentes de corrupción. En esos 6 ítems que vemos hoy. Pero además de eso, tenemos al interior de la fuerza pública siguiente, en nuestras fuerzas militares, una directiva del Comando General de las Fuerzas Militares de este año, donde se recaban órdenes que vienen de atrás.
Se emiten directrices para prevenir, prohibir, informar, denunciar, investigar y sancionar toda autoría o participación en actos ilegales. Se reitera también cuál es la obligación de cada comandante para no solamente investigar, sino también para sancionar. Y revisamos informes trimestrales de cómo vamos. Y todo esto articulado con las diferentes leyes que ven en la parte inferior. A nivel del Ejército Nacional hay una circular del año pasado donde se busca identificar presuntos actos de connivencia. Y lo importante aquí es que hay que depurar todo el árbol. Siguiente, ustedes tal vez han visto algunas noticias y dicen la Fiscalía capturó a unos exmiembros o miembros de la fuerza pública cometiendo delitos. Esos delitos fueron detectados por la contrainteligencia de las fuerzas militares. Fue por información de nosotros. Fue por acción clara y transparente de nosotros para protegernos nosotros. Ahora bien, hablemos del caso del general Juan Miguel Huertas, para que a todos les quede claro, porque aquí he escuchado a alguien que se atreve a mencionar que el cartel de los soles, es que están insinuando que aquí la cúpula militar y policial es un cartel de los soles. Eso es una falta de respeto. Y no se puede convertir en paisaje eso. Aquí si hay algo que hemos cultivado durante toda la vida, ha sido el honor. Lo escuchábamos ayer del cantante Giovanni Ayala, cuando lo llamé a informarle de la liberación de su hijo, Manuel. Y decía, solo tengo gratitud por nuestra fuerza pública. Nadie le pone el pecho por alguien que no conozca. Y eso lo hacemos nosotros, y lo hago inclusive yo, para que vengan aquí a afectar o a insinuar que aquí hay un cartel. Si hay algo que hemos cultivado durante toda la vida, se llama dignidad y honor. Y aquí no lo hacemos por plata. Puede ser que yo haya estudiado 3 maestrías o más de 4 especializaciones, pero estamos aquí es por servir, nada más. El caso del señor general Huertas, él fue activo hasta diciembre del 2021. Luego fue llamado a calificar servicios, o solicitó más bien el retiro. Posterior a ello, en julio del 2024, cuando él estaba retirado, ocurrieron los presuntos hechos que no conocíamos y que salió por Caracol. Y que reconocemos enormemente ese trabajo periodístico, porque sin él no podríamos estar dando aquí este debate y dando las respuestas que el país necesita. Y en julio de este año, un año después, por orden del señor presidente de la República, se reincorporó, porque lo faculta el señor presidente de la República a que se ocurra. El 23 de noviembre salió esa noticia de Caracol, el 24 de noviembre inmediatamente el Comando del Ejército inició la investigación. El 2 de diciembre ordené como ministro de Defensa que para garantizar que todos los actos en servicio activo que realizó el general Huertas en este año fueran transparentes, se ordenó una inspección a cargo del Ejército Nacional. Y el día de hoy ya no se encuentra ejerciendo el cargo, pero estos son unos procedimientos administrativos. La Procuraduría emitió un fallo en el cual lo suspende, lo aparta del cargo para que pueda garantizarse la total transparencia e independencia en la investigación. Y ese procedimiento requiere que sea validado por el Ejército, el Comando General, el Ministerio de Defensa, y ya está el decreto para la revisión jurídica de Presidencia y la firma del Presidente de la República. Ahora bien, ¿qué hemos hecho nosotros, además de combatir
al interior de la fuerza pública cualquier amenaza que lleguemos a tener. Siguiente, es combatirlos. Aquí está el número de combates desde el año 2014. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Así que decir que la fuerza pública ha estado maniatada es una ofensa. No sé por qué pretenden ofender, y vuelvo y recabo, a los huérfanos, a las viudas, de aquellos héroes y heroínas que le han puesto el pecho y la vida por proteger a cada colombiano. Este año, frente al año anterior, llevamos un 30% más de combates, 529 combates. Y de ellos, en este año hemos ejecutado 8 bombardeos. El año pasado fueron 5. Ninguno de ellos se ha dado a raíz de lo que ocurrió en julio del 2024. Nosotros actuamos es acorde a información de inteligencia. Y lo haremos tantas veces y sea necesario el empleo de la fuerza legítima del Estado para neutralizar las amenazas. Este año, esos 8 bombardeos, 5 de ellos fueron contra el Clan del Golfo y 3 de ellos contra el criminal, el cartel de Alas Mordisco. Nos preguntan algunos, ¿y el cartel del ELN por qué no? El modus operandi hace difícil emplear el poder potente que tiene el bombardeo, y no somos asesinos. Debemos cumplir unas normas del DIH. Y estos criminales del ELN casi siempre permanecen de civil, cometiendo perfidia porque se hacen pasar por civiles. Se ubican en zonas semiurbanas y hace difícil el principio básico de distinción. Pero si se da la oportunidad, no vamos a dudar en emplear la capacidad legítima del Estado. ¿Quién ha ordenado esto? El presidente de la República, el comandante de las Fuerzas Armadas. Recordando el bombardeo que hicimos el 10 de noviembre, donde lamentablemente, y duele, que 7 menores adolescentes en función continua de combate, participando en las hostilidades, hubieran muerto. Recuerdo ese domingo 9 de noviembre en Santa Marta, cuando con el comandante general de las fuerzas militares le explicamos la situación al presidente de la República, que si no actuábamos podían perder la vida los 20 militares que estaban cerca, alrededor de 120 a 150 terroristas. Y la misión era desarrollar un apoyo cercano. La segunda opción, intentar una emboscada. Si hacíamos esa emboscada, había una desventaja enorme, porque en el momento planeado el combate, muy seguramente íbamos a tener mal tiempo, a las 6 de la mañana, y así ocurrió. Y la otra era decirle que se retiraran los militares, es decir, la omisión. ¿Qué mensaje le daríamos a los militares que están allá? No sé cuántos tengan hijos acá en las fuerzas militares o en la policía. No sé cuántos tengan sobrinos o cuántos hayan prestado el servicio militar o policial. Pero ¿qué pasaría si sus hijos estuvieran allá y le pidieran el apoyo al comandante supremo de las Fuerzas Armadas y se lo negaran? Eso sería un delito. Pero también es una tragedia cuando hoy un periodista me mostraba la imagen de una niña, de una adolescente de 13 años que murió allá. Y es duro ver esa imagen. Tal vez a quien más le duele la muerte de los menores es a quienes tomamos decisiones difíciles, dolorosas, pero necesarias. Al presidente, a este ministro, a esta cúpula. Pero también le decía a esa persona, muéstreme las imágenes de los niños de las víctimas. Por ejemplo, el hijo de nuestro senador Uribe, que fue asesinado. Muéstreme los rostros de los huérfanos de los militares y los policías asesinados. Muéstreme los rostros de los campesinos que perdieron sus esposas, sus hijos. Claro que los menores que se los llevan estos criminales para estos grupos son víctimas.
Y eso es un crimen de lesa humanidad. Ahí el único delito que se puede evidenciar es el reclutamiento ilegal por estas disidencias. En el Clan del Golfo ningún menor combatiente en función continua de combate ha caído, por el modus operandi. Pero esa reflexión de quiénes caen allá también nos muestra que los menores no solamente son víctimas, sino también son infractores. Por eso existe el Código de Infancia y Adolescencia. O ustedes muy seguramente se acuerdan ayer que un menor de edad asesinó a un estudiante, que un menor de edad asesinó a un senador de la República. Enfrentar esto, hacer esto, cuesta. Y hemos perdido ya este año 155, actualizado ahora 158 con un sargento que murió el día de hoy de nuestro Ejército Nacional. Y 681 heridos. Aquí ustedes pueden ver la dinámica de cómo ha sido este conflicto. Y muchos de ellos, siguiente por favor, que quiero que tal vez miren esos rostros, porque aquí uno lo ve muy crudamente, lo ve en números, como si fuéramos números. Y no somos números, también sentimos, también tenemos familias, también tenemos hijos. Pero a pesar de ello estamos dispuestos a entregar la vida por ustedes. Ellas son las caras. Algunos asesinados por combatientes menores de edad. El DIH es muy claro. Aquel que se involucra en las hostilidades, independientemente de la edad, de lo que haga, el oficio que haga, corre la suerte de las mismas hostilidades. Y lo duro de esto es que algunos de ellos han sido asesinados, siguiente por favor, por una tecnología que ha llegado y ha cambiado la dinámica, que es por los drones. 136 heridos y 16 asesinados por ataque con dron. Aquí se requiere tecnología que le estamos adquiriendo, se requiere entrenamiento que lo estamos desarrollando, pero se requiere algo de ustedes. Y le ruego y le suplico aquí al Senado, no es para mí, es para proteger a nuestros héroes. Este es un sentido, un mensaje de urgencia que hicimos, para que nos aprueben lo más rápido posible la ley de drones y antidrones. ¿Qué estamos esperando? Me exigen a mí, nos exigen a nosotros entregar absolutamente todo. Yo no les exijo, yo les suplico, en nombre de los soldados y los policías, que aprueben lo más pronto este proyecto de ley. No me imagino un soldado allá avanzando al combate y que diga, ¿y por qué no tenemos aquí una ley que nos proteja de esto? ¿Qué les digo? Díganme un mensaje y con todo gusto se los diré. A pesar de ello, de esa tragedia, no nos doblegamos, no vamos a permitir tampoco enviar más desnudos a nuestros hombres a la guerra y a nuestras mujeres a la guerra. Tenemos que darle todo lo que necesitan para lograr resultados como estos, que algunos dicen que inteligencia no hay. Llegar a un objetivo de alto valor, eso no es como ir aquí a ver si el aeropuerto El Dorado está abierto. Son objetivos dinámicos que cambian de forma, de tamaño, de ubicación. Y estos son los resultados que han hecho nuestros héroes de la patria. ¿Siga? Y uno se pregunta, ¿y luego después de este bandido quién sigue? ¿Qué bandido va a llegar? ¿Y de dónde salen los bandidos? No salen de la fuerza pública, salen de la población. De allí que el enfoque de este gobierno, y es claro, eso lo lee uno en libros de estrategia, todos los que quiera, que el arte supremo de la guerra es ganarla sin combatir. Y por eso ese esfuerzo va en 70% que sea social, eliminar las causas de los problemas, no atacar simplemente los efectos de ellos. Y un 30% en el esfuerzo armado. Si la guerra es un conflicto social, pues la solución no es solamente con las armas. Pero ¿cómo hemos logrado en esto? Primero, la moral en alto.
Vea, nadie va a arriesgar la vida porque esté desmoralizado. Así que les pido que por favor nos ayuden a promover eso. Segundo, en esa moral en alto es la dignidad. En este gobierno se le aumentó la bonificación a los soldados regulares, a quienes prestan el servicio militar o son auxiliares de policía. Están recibiendo $1.000.000 mensual. No sé, $1.000.000. Eso está transformando 100.000 familias al mes. Son 100.000 colombianos que prestan ese servicio y ahorran su platica y dicen, tengo los 3 golpes asegurados, tengo salud, tengo dormida, y fuera de eso me enseñan a ser mejor colombiano. Ojalá todos los colombianos prestaran el servicio militar obligatorio. Ojalá. A mí a veces me dicen que se me lavaron el cerebro y les digo que sí. Me lo dejaron limpio de amor por mi patria. Pero el año entrante será un salario mínimo legal vigente, 1,5 millones. Y si ahorran, son 36 millones que se pueden ahorrar porque pueden prestar el servicio hasta 24 meses. Pero recordemos que esa inversión tiene que salir del bolsillo también de los colombianos. Es absurdo a veces uno preguntar, bueno, el Estado dice, necesitamos que defiendan la patria. ¿Quién está dispuesto a morir por ella? Y levanta la mano un colombiano y el Estado le dice, tiene que pagar por el estudio. Es absurdo. Aquí afortunadamente estamos avanzando en la matrícula cero. No debe haber ninguna barrera social para ello. Yo vengo de un estrato bajo y agradezco a la fuerza pública que me permitió educarme de alguna manera. Simplemente, como me enseñó mi mamá, ser más para servir mejor, nada más. Pero también en este gobierno se han incrementado las capacidades. En temas de inversión, tuvo el presupuesto en el año pasado el más alto en la última década, y para el año entrante, en el 2026, vamos a tener el más alto tal vez durante las últimas 3 décadas. La decisión de comprar una capacidad de superioridad aérea para proteger los intereses de los colombianos, ni siquiera lo va a ver este gobierno. Y yo tampoco trabajo por un periodo de gobierno, yo trabajo es por el país. Yo no soy de ningún partido político. Mi esencia es solamente la seguridad, nada más. Defender a cada colombiano sin distinción alguna. Y en ese proceso hay un proyecto también de 49 billones para fortalecer la fuerza pública. Si queremos seguridad, pues hay que invertir en seguridad. Entonces, si no hay dinero, no nos pidan que no hagamos lo que no podemos hacer si no nos dan los recursos. De solo amor, de sola moral, no podemos hacer las cosas. Otro de los elementos fundamentales es proteger lo más sagrado, es la legitimidad. Es un centro de gravedad de nosotros y no toleramos la traición, no la toleramos. Y lo último es el incremento del pie de la fuerza pública. Siguiente. La gráfica nos muestra cómo ha sido la evolución. Saquen ustedes las propias conclusiones en ello. Pero les recuerdo que el 80% del presupuesto del Ministerio de Defensa se va para gastos de personal. Entonces uno escucha algunas iniciativas que son populistas y van en contra de una decisión lógica. Y tal vez el año entrante, cuando presente un proyecto de cómo administrar o cómo garantizar la sostenibilidad de la estructura del pie de fuerza, tal vez me critiquen, pero yo no voy a tomar medidas populares. Alguien decía que le preguntaron cuál es la clave del éxito y dijo, no sé, pero sé cuál es la clave del fracaso: complacer a todos. Aquí en este gráfico, cierro con este gráfico, es porque vean del 2002 al 2008 el incremento tan importante que hubo en pie de fuerza, pero ellos pasan a la asignación del retiro del 2022 al 2028, así que se nos va a ir bastante presupuesto en pagar asignación de retiro. Un soldado que dura 3 meses allá en la selva, que es 7 por 24, en esos 3 meses es como si trabajara 48 semanas, en unas condiciones más complejas y de alto nivel de riesgo. Así que también por eso se requiere ese régimen especial, pero también buscar opciones que sean totalmente sensatas. Y finalmente,
la pregunta es, sí, hemos tenido problemas, hemos tenido que echar a gente de la fuerza pública, las hemos llevado incluso a la cárcel, sí, así es, pero también hemos combatido el crimen y no hemos parado ni un instante en hacerlo. ¿Qué dicen los colombianos? Compárelo con las demás instituciones de la nación. La fuerza pública es la que goza de mayor índice de favorabilidad. 76%, 76.6%, un aumento del 2.2% frente a la medición anterior para nuestras fuerzas militares. 64.4%, 2.5% de aumento en la Policía Nacional. Pero eso no es para alegrarnos, sino para decir, tenemos que honrar con mayor severidad, firmeza, profesionalismo y compromiso ese voto de confianza de los colombianos. Solo así podemos seguir avanzando en medio de la adversidad. Respecto al caso del general Huertas, si se cometieron esos delitos, presuntos delitos, mientras era retirado, es más, la Procuraduría está mirando y dice que le investigo aquí disciplinariamente si eso era cuando estaba retirado, pero nosotros miraremos y si no da la confianza, lo retiraremos sin duda alguna, porque nosotros estamos totalmente comprometidos, que primero tenemos un código ético que respetamos y que hacemos respetar, que la fuerza pública mantendrá con firmeza y luchando sin descanso contra todos los grupos armados organizados del país y que nos estamos fortaleciendo cada vez más para proteger la vida sin distinción alguna, la seguridad y la defensa de todos los colombianos. Muchas gracias por este espacio y todos hacemos parte de la seguridad. Muy amable.